vamos a estar en la eternidad y diciendo, valió la pena seguir al Señor, valió la pena. Y no que estemos en una eternidad sin Dios diciendo, ¿por qué desprecié esa verdad? ¿Por qué desprecié esa oportunidad? No sé si los hermanitos que están allá atrás se pudieran hacer a este ladito, está más cerca, si no es mucha molestia, dijo el profesor Girafales. Si quieren hacerse allí como para no mirarlos tan lejos. Bueno, hace 15 días empecé a compartir una enseñanza que se titula La prosperidad de Dios. Y empezamos a ver que la prosperidad es un tema mal interpretado, ¿sí? Que cuando pensamos en prosperidad siempre pensamos solamente en dinero. Y cuando vemos a una persona adinerada decimos, uy, esa persona sí es próspera, ¿cierto? Pero resulta que la prosperidad no solamente es dinero, es muchas cosas. Y encierra todas las áreas de nuestra vida. Es donde en cada área de nuestra vida podemos estar plenos y vivirlo a plenitud. Vivirlo a plenitud. Esa es la prosperidad de Dios. El apóstol Juan le escribió a un hermano llamado Gallo y él le escribe y le dice que el deseo de él, o sea, el deseo de Dios, es que sea prosperado en todas las cosas, todas las áreas de su vida, correcto. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas de su vida. ¿Qué encierra las áreas de nuestra vida? La parte espiritual, la parte económica, la parte emocional, la parte física, la parte familiar. Bueno, todas esas áreas incluyen, ¿sí? Hay personas que son adineradas, pero tienen el hogar destruido, o están enfermos, o están enfermos en su alma. Entonces, hay muchas cosas que encierra la prosperidad de Dios. Y es lo que queremos ver hoy. Vamos a ver la segunda parte de este tema. Quiero que oren conmigo y le pidamos al Señor, dígale, Señor, dame lo que necesito. Porque Él es el único que nos puede dar lo que necesitamos. Y Él conoce nuestra condición. Y Él conoce qué necesidad tiene usted en su corazón hoy. Y Dios va a suplir esa necesidad. Entonces oremos. Señor, gracias Dios. Nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesucristo, rogando, Señor, que tu precioso Espíritu nos asista y nos haga entender esa palabra que tiene para nuestras vidas, esa palabra que necesitamos, esa palabra que nos da vida, que rompe las cadenas y las ataduras y que nos deja ver lo que en nuestra humanidad no podemos ver. Enséñanos en esta mañana, amado Dios. Nos rendimos ante ti y ante tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Josué 1:8, vamos a empezar con este texto. Josué capítulo 1, versículo 8. De hecho, lo animo a que traiga su Biblia en físico. Hoy tenemos un stand de Biblias y de libros muy buenos que te pueden ayudar en la edificación de su vida espiritual.
Están ahí afuera, después del servicio, usted puede mirar y qué libro desearía llevar o qué Biblia. Dice Josué 1:8, vamos a leerlo juntos. Dice, nunca se apartará de qué, de tu boca, vea lo que veníamos hablando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Todas las cosas te saldrán bien. Romanos 8:29 dice, mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios según este versículo? Dice, nunca se apartará ¿de dónde? ¿Qué es lo que más confesamos nosotros en el día? Qué lluvia, qué sol, qué ruina, qué miseria la que vivo yo. Pero Dios nos está dando una instrucción y dice que la palabra de Dios no se debe ¿qué? Apartar de nuestra boca, sino que de día y de noche, eso significa una continuidad, dice, meditarás en él. ¿Qué significa eso? Que usted no necesita estar leyendo la Biblia toda hora, sino que meditando. Usted va en su carro, su moto, y usted va meditando en la palabra. Usted está en la ducha, está meditando en la palabra, ¿cierto? Entonces está la palabra continuamente en su mente y en su corazón y luego en su boca. Pero ¿por qué es tan importante esto? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, la Biblia hay que leerla, hay que meditarla, pero hay que practicarla. Como dijo alguien alguna vez, lee la Biblia para ser sabio. Cree la Biblia para ser salvo. Y practica la Biblia para ser sano. ¿Por qué no practicamos la Biblia? Ahí dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Por qué muchas veces nosotros como creyentes y como iglesia vivimos enfermos? Y cuando digo enfermo, significa no solamente el cuerpo, sino en todas las áreas. ¿Sabe por qué? Porque practicamos unas cosas de la Biblia y otras no. Entonces nosotros escogemos qué es lo que más nos conviene. Entonces yo digo, esto sí lo practico, esto no. Esto sí lo practico, esto no. Pero el Señor dice que debemos practicar todo lo que está escrito en la Biblia. Amén. Todo lo que está escrito. ¿Por qué? Cuando ponemos en práctica todo el consejo de Dios, toda la palabra, dice ahí el versículo, entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Son principios de Dios. Si aplicó para Josué, aplica para nosotros. Amén. Aplica para nosotros.
Quiere decir que si yo practico algunas cosas de la Biblia, pero otras no, yo escojo, entonces ¿quién es Dios? Pues yo mismo soy Dios, porque yo digo qué escojo y qué no, escojo cumplir. O sea, quiere decir que mi palabra está por encima de ¿quién? De Dios. Dígale al que está al lado suyo, practique la Biblia, pero todo el consejo de Dios. Todo. Para que nos vaya bien en cuántas cosas, en todas las cosas. ¿Qué dice el texto que comenzamos? Diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En cuántas cosas? Todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermano, Dios es un Dios de abundancia. Parece que no creemos. Amén, ¿no creemos? Dios dice que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da las cosas. Ese es un deseo, eso es algo que Dios hace. Pero también dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de quién? De Él. También dice la Biblia que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza. O sea que cuando Dios bendice a alguien, eso no le trae tristeza. Amén. Porque es la bendición del Señor. Amén. Pero Dios también desea que usted y yo tengamos salud, que estemos bien de salud, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Alguien sabe por qué nos enfermamos? Si el deseo de Dios es que tengamos salud. Ahí hay algo que tenemos que ver. Hay algo que tenemos que estudiar. Hay algo que tenemos que conocer de Dios. Porque Dios sí desea que tengamos salud. De hecho, el Señor Jesucristo vino y sanaba a los enfermos. Cuando alguien le preguntó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo quiero. Yo deseo sanarte. Y cuando uno le pide al Señor que quiere sanidad, ¿qué hace el Señor? Pues lo sana. Yo he estado enfermo y yo le digo, Señor, yo quiero que tú me sanes. Y el Señor me sana. Porque es un deseo de Dios. Pero hay algo que no hemos entendido. Y que es así como prospera el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que si el alma está enferma, ¿qué va a pasar con el resto de nuestras vidas? ¿Qué va a pasar con el resto? Si el alma está enferma, ¿eso qué va a pasar? Va a influenciar en el resto de las áreas de nuestra vida. Podemos ser muy buenos cristianos, pero yo le digo una cosa, más bien le voy a hacer una pregunta. ¿Un creyente puede tener su alma enferma? Sí. Un creyente puede tener el alma enferma. ¿Por qué razón? Porque no ha entendido la palabra de Dios, porque es desobediente. Bueno, pueden haber otras razones, ¿verdad? Pero un creyente puede tener el alma enferma y entonces eso va a enfermar otras áreas de su vida. ¿La va a enfermar? Entonces, dice la palabra del Señor que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera el alma. Bien, entonces vamos a ver un texto donde Dios desea ver nuestras vidas saludables.
todas las áreas de nuestra vida. Vamos a primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos a leerlo juntos. Dice ahí la palabra del Señor. Dice, y el mismo Dios, ¿de qué? Dios es un Dios de paz, os santifique o transforme por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que sea guardado irreprensible o saludable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el deseo de Dios según este versículo? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cómo trabaja Dios en nosotros? ¿En cuántas áreas? Todas. ¿Nuestro cuerpo? También. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está trabajando en nosotros. ¿Por dónde comienza Dios a trabajar? ¿Por dónde? ¿Qué dice ahí? Espíritu, ¿cierto? Dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso significa que Dios está trabajando para que nosotros seamos sanos. ¿Sí están entendiendo el versículo? Dios está trabajando para que seamos sanos, saludables. Porque eso es lo que el Señor vino a hacer. San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para robarle lo que usted tiene y a mí, matar esas ilusiones, matar lo que creemos y destruir nuestra alma. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? Entonces, ¿a qué vino el Señor? A traer vida ¿cómo? En abundancia, sea abundante, vida abundante. ¿Usted puede creer esa verdad? Él vino a traer vida y vida en abundancia para que usted no viva de esa manera. Él ya lo hizo, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 11. Vamos a leer hasta el versículo 12. Léalo conmigo. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, o sea, personas que no somos de acá, que os abstengáis de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿A dónde está llegando Dios? ¿A dónde quiere llegar Dios con nosotros? Al alma. Y dice, esos deseos carnales, ¿qué hacen en el alma? La destruyen. Porque dice, batallan contra. Entonces los deseos carnales lo que hacen es que destruir el alma, enfermar el alma. Y si el alma está enferma,
todo el resto estará enfermo. Así seamos creyentes. Mire, así como hay personas que son bendecidas económicamente y se pueden ir al infierno bendecidos económicamente, así hay personas que pueden estar enfermas en el alma, creyentes, que probablemente vayan al cielo. Y están enfermos en el alma. Por eso dice el Espíritu Santo que nos abstengamos de esos deseos, porque esos deseos, ¿qué hacen? Destruyen el alma, enferman el alma. Entonces, ¿qué va a pasar? Versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de ¿qué? De vivir entre los gentiles. Porque, ¿qué es lo que hace cuando el alma es enferma? Entonces nos impide vivir como Dios quiere. Nos va a impedir. Una alma enferma no puede producir una buena conducta. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué van a hacer? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Al qué? Al considerar vuestras buenas obras. Entonces, ¿cómo podemos ser un buen testimonio para el mundo? Cuando tenemos un alma saludable. Somos un buen testimonio para el mundo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz y ya lo habían azotado, le habían clavado sus manos, sus pies, corona de espinas, lacerado sus espaldas, y estaba allí en la cruz, y bueno, antes de cruzar la lanza en su costado, ¿qué dijo el Señor? Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pregunta, ¿con cuánto resentimiento murió Jesús? 0. ¿Cómo estaba su alma? Sana, perfecta. Cuando el alma está enferma, pues no puede haber una buena relación con las demás personas. Pero quiero explicar un poquito mejor eso de lo que es espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que Dios nos ha dado, su aliento de vida, y respiramos, ¿cierto? Nos movemos porque tenemos ¿qué? Aliento de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios quita ese aliento de nosotros? ¿De quién es ese aliento de Dios, ese espíritu de vida? Es de Él. O sea que un día el Señor puede decir, venga, que esto es mío. ¿Cómo quedamos? Muertos. Eso no es de nosotros, es prestado. Dígale al que está al lado suyo, tú tienes algo que es de Dios. Eso no es suyo. Es aliento de Dios, espíritu. Ese es el aliento de vida, tenemos el espíritu. Cuando una persona muere, ¿a dónde va el espíritu? O sea, vuelve a Dios. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. ¿Qué dice? Dice, y el polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra. O sea, este cuerpo se desintegra, vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve ¿a dónde? A Dios que lo dio. Entonces, cuando una persona muere, ¿a dónde va el espíritu? Va a Dios porque es de Él. Pregunta.
bueno, vamos a ver si me hago entender. ¿Dios le quita la vida a alguien? ¿O solamente le pide lo que es suyo? ¿Sí? A la final Dios no mata a nadie porque eso es de Él. Es algo que es de Dios. Entonces el espíritu vuelve a Dios. Pero el espíritu que Dios nos ha dado es muy importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que se conecta al espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Para qué me dio Dios su espíritu? El aliento de vida. ¿Para qué? Para tener una comunión con el espíritu de Dios. Cuando Dios te habla, Dios le habla a usted o me habla a mí, ¿a dónde le habla? Al espíritu. Porque si Dios le habla al alma, el alma no puede entender. Pero el espíritu sí. Entonces, cuando nosotros creemos en el Evangelio, nuestro espíritu se une al espíritu de Dios, o sea que nos hacemos uno con Él. Primera carta a los Corintios 6:17 dice esta verdad. Primera carta a los Corintios 6, versículo 17. Dice, pero el que se une al Señor, ¿un qué? Un espíritu. ¿Por qué no dice un alma es con el Señor? ¿Por qué no dice un cuerpo es con el Señor? Sino dice un espíritu. O sea que nuestro espíritu está unido ¿a quién? Al espíritu de Dios. Nos hacemos uno. Quiere decir que empezamos a pensar como Dios piensa. Porque a veces nuestra alma está enferma. Porque no tenemos los pensamientos de Dios y el espíritu no está unido al espíritu de Dios. Entonces pensamos diferente. Y ahí es cuando decimos, no, yo pienso que para mí está bien, para mí es normal esto y aquello. ¿Por qué? Porque no tiene los pensamientos de Dios. No es uno con Dios. ¿Con quién es uno? Con Satanás. Piensa como Satanás. Pero el que se une al Señor a través del Evangelio, un espíritu es con Él. ¿Y qué pasa cuando somos uno con el Señor? Comienza a haber una ¿qué? Comunión. Una comunión del Espíritu de Dios a el Espíritu que Él ha puesto en mí. ¿Y qué empieza a pasar? Empezamos a entender las cosas de Dios. Hay personas que han durado mucho tiempo a los cuales se les ha predicado el Evangelio y nunca entendieron. Pero un día Dios abrió el entendimiento y el espíritu de esa persona y entendió. ¿Cómo así? Yo nunca había entendido esto. ¿Por qué le pasó eso? Porque Dios habló al espíritu. Y ese espíritu entendió la obra de Dios, el propósito de Dios. Entonces ahí empezó un cambio en la vida de esa persona. Nadie puede cambiar a menos que Dios le hable al espíritu de la persona. Porque es ahí donde Dios revela su palabra y hace entender. Entonces Dios habla al espíritu. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 16, Romanos 8, versículo 16. Dice así, y el Espíritu mismo da ¿qué? Testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A dónde lleva Dios las verdades? A nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que soy hijo de Dios? Voy a hacer otra pregunta.
¿Cuántos de ustedes dudan de que son hijos de Dios? No levante la mano. ¿Cuántos dudan? Hay varios. ¿Por qué dudan? Porque no tienen el testimonio del Espíritu. Testimonio es dar por hecho una verdad, testificar, decir, es así, tú eres hijo de Dios. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa persona que tiene el testimonio del Espíritu, entonces es una persona segura de Dios. Es una persona que está segura de su salvación. Entonces, Él habla a nuestro espíritu porque es ahí donde podemos entender las verdades de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Es en nuestro espíritu donde entendemos las verdades de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre quién. ¿Se puede hablar sabiduría con todos? No, solamente entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, o sea, príncipes humanos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, o sea que esta no había sido revelada, la cual Dios ¿qué? Predestinó desde antes de los siglos. ¿Para quién? Es para nosotros. La que ninguno de los príncipes de este siglo, gobernantes de este siglo, conoció, porque si la hubieran conocido, ¿qué habría pasado? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y tremendo este versículo, ¿verdad? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni qué, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿A quién Dios le está revelando esas grandes verdades? ¿A quién? A los que le aman. A los que le aman ha preparado esas grandes verdades, cosas que nadie se imaginaba, pero que Dios nos las está revelando. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Cómo sabemos todo lo que Dios nos ha concedido? ¿Quién nos revela eso? El Espíritu Santo. Pregunta, ¿por qué nosotros los creyentes a veces vivimos, ¿cómo se llama? ¿Qué palabra utilizamos? Como achicopalados. ¿Por qué? Porque no sabemos todo lo que Dios nos ha concedido. Cuando usted empieza a saber todo lo que Dios le ha concedido, entonces empezamos a vivir en esa verdad y empezamos a vivir en la victoria de Él. Versículo, vamos en el 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. ¿Quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo,
acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, entendiéndolo en el espíritu. Versículo 14, pero el hombre natural, ¿no qué? No percibe, no entiende las cosas que son del espíritu. ¿El hombre natural puede entender las cosas de Dios? Para nada. Para nada. No las puede entender. Puede tener un conocimiento, pero no puede tener un discernimiento espiritual. No las puede entender. ¿Por qué? Ese hombre natural no las puede entender. Porque se han de ¿qué? De discernir cómo espiritualmente. Entonces, una persona, ¿cómo puede entender las cosas del espíritu? Por medio del espíritu. Y, Señor, que está en él. Y como está unido al espíritu de la persona. Correcto, así es. Hay gente que nos dice, ellos poco de locos. Ya haciendo palmas, lambiendo ladrillo. ¿Por qué hablan así? Pobrecitos. ¿Sabe? Yo siento pesar por esas personas. De verdad le digo. Siento lástima por esas personas. Porque ellos no pueden entender las cosas de Dios. No las pueden entender. Porque se han de entender a través del Espíritu, espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual, el que tiene el Espíritu Santo y está unido a él, juzga ¿cuántas cosas? Todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? La mente, los pensamientos de Dios. Podemos entender las cosas espirituales de Dios. Entonces mira cuán importante es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, ese aliento de vida. De hecho, nadie puede nacer de nuevo sino por el espíritu. Juan capítulo 3, versículo 5. San Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿no qué? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que nadie puede ¿qué? Entrar. Nadie es nadie. Puede entrar al reino de Dios a menos que nazca del Espíritu. ¿Y sabe qué es nacer del Espíritu? Fácil. Entender la obra de Dios en mi espíritu. Eso es nacer de nuevo. Fácil. Entonces, cuando Dios, el Espíritu Santo, comienza a hablarnos a través de su palabra, Él coloca una semilla en nosotros, en nuestro espíritu. ¿Y qué empieza a pasar? Comienza a germinar esa palabra en nosotros. Y esa palabra comienza a crecer y a dar fruto. Ese es el nuevo nacimiento, pero solo se produce por el Espíritu Santo. Nadie, hermano, puede nacer de nuevo a menos por el Espíritu Santo. El Señor dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, hay un nacimiento natural, pero también hay un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual es por el Espíritu Santo. Entonces se nace de nuevo cuando el Espíritu Santo nos habla y nos revela esa palabra a nuestro espíritu. Ahora, el Señor dice que la persona que ha recibido el Espíritu Santo
y está unido a Dios debe andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros tenemos dos naturalezas como creyentes. Una es la naturaleza de la carne y otra es la naturaleza del Espíritu. O sea, es como si hubieran dos personas ahí. Entonces, una quiere mandar más que otra. ¿Quién debe gobernar entonces nuestra vida? El Espíritu. ¿Qué pasa si yo me dejo dominar por la carne, por la ira, el enojo, el mal carácter, los malos pensamientos, las malas acciones? ¿Qué va a pasar con mi alma? Se va a enfermar. Si yo camino en la carne, mi alma se va a llenar de eso. Y el alma se va a enfermar, y al enfermarse mi alma, todas las áreas de mi vida estarán enfermas. Pero ¿qué dice el Señor? Andad en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo andar conforme a los deseos del Espíritu Santo que Él coloca en mi vida. Entonces el Espíritu Santo comienza a colocar unos deseos en mí. Orar, leer la palabra, congregarme, ¿cierto? Amar, perdonar y muchos deseos de Él. Y Él comienza a colocarlos en mí. Entonces, si yo escucho y estoy entendiendo lo que el Espíritu Santo me está diciendo y comienzo a caminar en esa verdad, ¿sabe qué va a pasar? El alma va a ser transformada. El alma se va a sanar. Porque mi alma se llena de lo que yo le dé. ¿Cómo es? El alma se llena de lo que yo le dé. Si yo le meto pornografía a mi alma, ¿qué va a pasar con el alma? Se va a enfermar, va a destruir mi hogar, mi economía, mi salud. Porque estoy proveyéndole algo al alma que, aunque al alma le gusta eso, la destruye. Pero ¿sabe que el alma de nosotros no sabe muy bien lo que necesita? Ella recibe lo que le den. Porque el alma es como un vasito. Usted puede usar un vaso para tomar agua, o para tomar leche, o para tomar jugo. Lo que usted le eche al vasito, así es el alma. Y el alma no sabe discernir. El alma no sabe qué es lo bueno para ella, pero el Espíritu sí. Si vivimos de acuerdo al Espíritu, el alma se va a sanar. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque la Biblia lo dice y porque yo también pasé por ahí. Donde yo le proveía a mi alma cosas que no eran de Dios. Y mi alma se enfermó. Más adelante vamos a ver las enfermedades del alma. Y cómo eso afecta nuestra vida, nuestra salud y todo lo que somos y hacemos. Pero hoy quiero dejar esta palabra, hermano. Hoy quiero dejar esta palabra en su corazón. Si tú eres un creyente, un hijo de Dios, al cual el Espíritu Santo le ha dado testimonio de que tú eres hijo de Dios, te animo a vivir en el Espíritu para que su alma sea sana. Voy a invitarte a que estés sobre sus pies. Entonces, si me pueden poner allá una musiquita, una canción de fondo. Yo no sé cómo está su alma hoy, pero el Espíritu Santo sí sabe.
Y el Espíritu Santo sabe lo que su alma necesita. Su alma no lo puede saber.